Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña Federico Berrueto. Federico, bienvenido una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí en la revista Peninsular. Federico, cuéntame, ¿cómo ves el caso de la aprobación ahorita en el dictamen de la Guardia Nacional, más bien la militarización o la mal llamada militarización de la Guardia Nacional? Pues bueno, de lo que ocurrió fue la votación para que el presidente pudiera disponer de las fuerzas militares regulares. Esto terminaba en el 24, estaba condicionado a la Guardia Nacional, como bien señalabas, y lo que pedían los militares era extender al 28 el proyecto de que el presidente pudiera utilizar a las Fuerzas Armadas regulares. Ahora por los Sedena Papers, como pudiéramos decirle, es decir, las filtraciones que ha ocurrido, que aquí debo decir una cosa, sabes que tengo la sospecha de que esto de los Guacamaya, los hackers de Guacamaya, tengo mis dudas severas de que sea una organización de la sociedad, o sea, lo que se ha manejado públicamente. Yo creo que es posible, o al menos lo manejo como hipótesis, que pudiera haber un gobierno extranjero, y concretamente estoy hablando de una agencia como la CIA, que esté atrás de lo que es esta filtración. Y es una filtración con un daño brutal al país, apenas lo estamos viendo, y concretamente al gobierno de López Obrador. Y esto lo digo porque hay que tomar con mucha, no reserva, con mucho cuidado, porque siendo veraz la información, no sabemos cuál es la intención que haya en las filtraciones. Pero dicho esto, de los Sedena Papers, ahora lo que sabemos es que el proyecto fue redactado en la Secretaría de la Defensa y que, bueno, utilizaron al PRI, a los diputados del PRI, y lo utilizaron de la peor forma a través de la amenaza de acciones penales en contra de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, y de Alejandro Moreno, para que, pues digamos, hicieran propia el proyecto legislativo. Bueno, ya no quiero llegar a otros detalles porque está muy analizado. Aquí lo importante es saber la secuela, qué es lo que viene. Primero, ¿quién pierde, quién gana? Creo al interior del oficialismo, quien gana es Adán Augusto, ¿verdad? Porque fue el operador de esta reforma en condiciones muy inciertas y muy complicadas. Se desgasta obviamente Adán Augusto por la manera como se llegó a la aprobación, pero bueno, finalmente el resultado a los ojos del presidente lo debe tener muy, muy complacido el presidente por lo que ocurrió. Y otro también que gana es Ricardo Monreal, a quien muchos ya lo veían fuera de Morena, o lo querían ver fuera de Morena, y lo que está bien, pues es el aliado más útil, más rentable de los que tiene el presidente, mucho más que Claudia y mucho más que Marcelo Ebrard, porque le está sacando las castañas del fuego al presidente de la República. Dicho esto, en términos de la política sucesoria, Adán Augusto y Ricardo Monreal les va muy bien. Sin embargo, quien gana obviamente es la defensa, la Secretaría de la Defensa. Incluso podemos decir ahora, derivado de todo lo que ha ocurrido, ¿quién maneja a quién? ¿El presidente a los militares o los militares al presidente? A ese grado estamos viendo ya la fortaleza de los militares. Y lo que estamos viendo de la información pues privilegiada, secreta, que ahora se está divulgando, pues que la Secretaría de la Defensa tiene un juego en términos de espionaje, de político, de seguridad, de estar observando, pues no nada más a los delincuentes, no nada más a los adversarios, también está observando a los propios miembros integrantes del gobierno de Morena, y eso le da una fuerza muy grande a la Secretaría de la Defensa y al general secretario. Pero bueno, del lado de la oposición, pues obviamente es un revés brutal a quienes estaban en contra de la reforma, pero en los saldos, ¿verdad?, de lo que es en lo que queda, no obstante que solamente hubo 3 senadores del PRI que votaron en contra, que es Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y es Miguel Ángel Osorio Chong. Los 3 son peso completo, cada uno por sí mismo vale mucho. Creo yo que ellos son ganadores. ¿En qué términos? Que son los únicos interlocutores habilitados para poder dirigirse en términos de credibilidad con la oposición. Y ese juego es el juego que viene adelante. El juego del PRI entregándose a Morena, pues es el juego del perdedor y ya pues seguramente de la desaparición del PRI. El juego del PRI aliándose con los demás partidos de oposición es lo que le da una posibilidad de contienda.
la elección del Estado de México y de Coahuila se debe resolver, y creo que se va a resolver por consideraciones locales, no consideraciones nacionales. Es decir, la palabra del Estado de México la tienen los gobernadores, igual que en Coahuila. Y al ser esto como tal, bueno, es posible que sí tengamos una alianza opositora, tanto en Coahuila como en el Estado de México, y las dos pueden ganarle a Morena, que esa es la parte relevante. No sabemos todavía, pero bueno, en la aprobación lo que sí creo es que esta decisión de Claudia, de Beatriz y de Miguel Ángel, ¿verdad? Creo que es una decisión estratégica que hace que ellos queden habilitados precisamente para construir la siguiente etapa, que es la coalición opositora. Oye, Federico, dentro de todo esto, bueno, me llama mucho la atención y al pasar de los años, antes las alianzas eran el PRD, PAN, todos, pero contra el PRI, ahora todos contra Morena, ¿no? Pero bueno, así van cambiando. Pero te quería, ese jugueteo, ese juego que trajeron los senadores priistas, unos votan a favor, otros votan en contra, con quién va cada uno. ¿Puede ser un juego interno del propio partido o realmente hay una fractura? Mira, yo creo que hay de las dos cosas, ¿verdad? O sea, digamos, tú ves el voto de ciertos senadores y es un voto estratégico. Por ejemplo, el de Manlio Fabio, a través de su hija, pues es un voto estratégico, no es un voto de intimidación, es un voto, algo está viendo Manlio Fabio. Que son dos votos, el de Oñorbe también. Sí, Añorbe. Que es muy cercano también a Manlio Fabio, tienes toda la razón. Y así podemos hablar de varios casos. Claudia, Jorge Carlos, oye, de los yucatecos. Pues ya, se quedaron sin senadores. Se quedó sin senadores de oposición, ya todos son de la 4T. Así es, pero fíjate una cosa, que cada vez es más evidente, te lo debo decir, que Yucatán es aparte, es casi como otro país. Yo creo que el sueño independentista en Yucatán ahora está ocurriendo, y además de manera virtuosa, porque lo mejor está ocurriendo en Yucatán. Lo mejor es las tasas de crecimiento, lo mejor es el consenso que hay al interior entre autoridades, etcétera. Lo mejor en términos del crecimiento económico que se está dando, es un atractivo para toda gente venirse ahora acá a Yucatán, y lo mejor también en términos de seguridad pública. Y esto hace que verdaderamente, a mí me llama la atención que teniendo estos activos, ¿verdad?, los dos senadores, ¿verdad?, se entreguen justamente a quien está haciendo muy, muy mal su trabajo. La verdad es que era para que los senadores cerraran filas con Vila, con Renan, o sea, quisieran una suerte de coalición plural a favor de Yucatán, y no se van del lado equivocado, pero bueno, ya es cosa de ellos y corresponderá al cálculo personal. Oye, pues te agradezco mucho, Federico. Nada más para terminar, estos Sedena Papers de los que mencionas, que han estado, hoy sí que en boca de todos, al tener como teoría que pudiera estar la CIA detrás de esto, sería respondiendo a todo lo que ha dicho el presidente también de la Unión Americana, ¿no? No, y más que eso, es para se ha ido. Sin duda alguna. O sea, sería una respuesta, por eso hemos pensado también eso, ¿no? Sí, porque el presidente se ha ido por lo de la ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad, y que hay que quitarla, y cosas que no tendrían por qué. Pero sí, eso cuenta, pero más que eso es la amenaza que está representando para la, digamos, estabilidad regional. Es más una cosa de seguridad nacional, y creo que sí están viendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una amenaza a la estabilidad regional, y concretamente la colusión del poder político con el narcotráfico. Y que eso es lo más relevante que estamos ahora viendo de los Panama Papers, que la salud del presidente, que la política, eso es un tema menor. El tema fundamental tiene que ver con el crimen organizado y la política, con una preocupación muy, muy especial, que en los documentos estos filtrados vienen nombres y datos precisos de los operativos en contra del crimen organizado. Y eso en manos de criminales verdaderamente pues es una pésima noticia, porque pues finalmente quien se juega la vida enfrentándolos, ¿verdad?, ahora quedan exhibidos. Bueno, pues te agradezco mucho, mi estimado Federico. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Nos vamos a un corte y volvemos.